Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarazaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Cuando leemos las Escrituras, vemos que toda clase de juicios han sido delegados al Hijo por el Padre. Y la razón por la que recalco esto es simplemente porque, tanto en esta semana como en la siguiente, estaremos enfocándonos en los juicios finales, los que la Biblia llama los juicios de las 7 copas o 7 tazones que contienen la ira de Dios. Debemos entender que quien está al mando en todo esto es el propio Mesías, porque Él es el Rey de Reyes y podemos decir que igualmente es el Juez de Jueces. Habiendo dicho esto, tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 16. Libro de Apocalipsis, capítulo 16. Este es un capítulo difícil, no de entender, sino de escuchar, debido a tanta muerte, tanta destrucción y sufrimiento. Pero lo que quiero que veas es esto. Si hubiese existido otra manera para que Dios trajera su juicio justo, Él lo hubiera hecho diferente. Pero vamos a ver que sobre las naciones, y quiero enfatizar este término, porque eso es lo que veremos en este capítulo. El término naciones, que con frecuencia se relaciona con la palabra gentiles, es la misma palabra, pero necesitamos entender cómo se usa en el Nuevo Testamento. La mayoría de las veces cuando se usa este término, no es igual a cómo pensamos hoy en día en los gentiles o el pueblo no judío, sino que se refiere a personas que no tienen una relación de pacto con Dios y, en última instancia, hablamos de un tipo particular de relación, un nuevo pacto que ha sido establecido por el Evangelio. Todos aquellos que van a recibir estas plagas finales son individuos que han rechazado el Evangelio, y debemos recordar algo. Al recorrer las Escrituras, encontramos que una de las cosas que precedieron a este juicio, estos 7 juicios plenos de Dios, es que un ángel se acercó y ese ángel fue santificado, apartado con el propósito de proclamar al mundo entero en su plenitud, y eso es lo que dice literalmente, al mundo entero, este evangelio eterno. Pero la gente lo rechazó y entonces vamos a ver que nada ha cambiado en el corazón de la gente pese a todas estas plagas. Bien, estamos listos para Apocalipsis, capítulo 16, versículo 1. Escuché una gran voz desde el santuario. Aquí de nuevo, estamos hablando del santuario en los cielos. Seguimos viendo el resultado del juicio justo de Dios, basado en la verdad de sus mandamientos. Escuché una gran voz desde el santuario que le dijo a los 7 ángeles, vayan y derramen sus copas de la ira de Dios sobre la tierra. Y esta palabra para tierra significa todo el mundo. Una de las cosas que debemos recordar es que Dios ha sellado a Israel para esta hora. Resulta muy similar a lo que vimos en el libro de Éxodo. Mientras todas estas plagas caían sobre los egipcios, vemos que Dios tuvo misericordia y protegió a su pueblo de pacto. ¿Por qué? ¿Porque los amaba más? No, porque Él quería usarlos. Una de las cosas que vemos en el libro de Éxodo es que cada una de estas plagas traía consigo revelación, y la gente era movida a alejarse del faraón, a alejarse del ocultismo, de todos esos falsos maestros de Egipto y unirse al pueblo de pacto de Dios. Necesitamos recordar cuando hablamos del éxodo de Egipto
que una de las cosas que deben ser enfatizadas es que era una multitud mixta, compuesta tanto de judíos como de gentiles que salieron de Egipto, aquellos que fueron movidos por la realidad de Dios. Desafortunadamente, no veremos esto en este capítulo del libro de Apocalipsis. Mira de nuevo, dice aquí que del santuario de Dios salieron estos 7 ángeles, enviados a derramar sus tazones, sus copas, que contenían la ira de Dios, sobre la tierra. Verso 2. Y el primero de los ángeles avanzó y derramó su tazón sobre la tierra. Y noten la consecuencia. Aparecieron dolorosas y repugnantes llagas sobre los hombres que tenían sobre sí la marca de la bestia y quienes adoraban a la imagen. Entonces, todos los que fueron afectados por esta plaga fueron las personas que tenían esta marca de la bestia. ¿Quién no fue afectado? Israel. Debemos recordar que estamos hablando de las 7 plagas finales. Recuerden que vimos en el capítulo anterior que ellas contienen la ira de Dios. Hemos dicho en reiteradas ocasiones en nuestro estudio que el pueblo de pacto de Dios, a través de una relación de pacto basada en la obra del Mesías Yeshua, como dice en 1 de Tesalonicenses 5:9, no ha sido designado para la ira de Dios. Entonces, para ese entonces ya habremos experimentado nuestra esperanza bendita. Estaremos en esa gran asamblea en los cielos y no vamos a estar en la tierra cuando estas cosas caigan, de las cuales hablamos en Apocalipsis capítulo 16. Entonces aparecieron estas dolorosas y repugnantes llagas sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban a la imagen. Verso 3. El segundo vino y derramó su tazón sobre el mar. Y sucedió que el mar se convirtió en sangre. Pero noten la sangre aquí. En este libro veremos que existen 2 clases de sangre. Está la sangre del Mesías, que redime, pero también habrá sangre de lo que se menciona aquí. Lo que dice aquí es la sangre de un muerto. Entonces, esta sangre será impura. No se trata de sangre que justifica, sino de sangre que contamina. Entonces, el agua, ¿qué aprendimos que significa el agua? El agua es una fuente de vida. Y lo que descubrimos es que Dios lentamente, pero con firmeza, removerá. O el mensaje que está siendo comunicado aquí es que la fuente de vida será removida de entre las personas. Esa oportunidad terminará. Entonces mira de nuevo el verso 3. Y el segundo derramó su tazón sobre el mar y se convirtió en sangre. Sangre como la de un hombre muerto, y toda carne, todo lo que tenía vida en el mar, también murió. Versículo 4. Y el tercero derramó su tazón sobre los ríos y sobre los manantiales de aguas, y estos también se convirtieron en sangre, esa misma clase de sangre impura. Y escuché, y el ángel de las aguas dijo: Justo eres tú, oh Señor, aquel que es y que era, oh Santo, porque has juzgado todas estas cosas. Entonces, ¿quién está causando esto? Dios está trayendo su juicio. Y solo piensa al respecto. Así como vimos en el juicio de las trompetas, estas son cosas que el hombre no puede crear. En primer lugar, toda el agua del mar convertida en sangre. Y entonces todos los ríos y las fuentes de agua fresca también convertidas en sangre. Y esta será una sangre que traerá una hediondez a muerte con ella, una sangre que acarreará impureza. Mira ahora el verso 6. Pues la sangre de los santos y los profetas ellos han derramado, y esta sangre les has hecho beber, porque ahora es la redención de esta sangre, su sangre. Entonces Dios está trayendo una justa retribución. Él está haciendo venir su castigo sobre aquellos que persiguieron creyentes en la primera mitad de la semana 70 de Daniel y sobre quienes han perseguido a los profetas a lo largo de la historia. Y quiero que veas algo. Quiero que notes esta conexión entre profetas y creyentes. Quiero que veas cómo ambos van de la mano. ¿Por qué eso es tan importante?
para enseñarnos que si eres sabio y sensible a lo que Dios está intentando comunicarnos aquí, que estos creyentes serán aquellos que entenderán la revelación profética. Necesitamos ver, y esto está desafortunadamente tan lejos de la realidad de hoy en día, que la mayoría de los creyentes no son letrados en la profecía, no conocen las escrituras proféticas, no entienden lo que ocurrirá en los últimos días, no están preparados. Y por tanto, cuando estas cosas empiezan a suceder, por supuesto estoy hablando de los primeros acontecimientos del libro de Apocalipsis, cuando estas cosas empiecen a suceder, ellos se sentirán molestos, no estarán preparados, estarán confundidos y experimentarán una crisis de fe. Pero aquellos de nosotros que estudien la profecía, cuando vean que estas cosas empiezan a pasar, aunque todas ellas serán horribles y difíciles de presenciar, ¿qué dice la Escritura? En el libro de Lucas capítulo 21 dice que cobraremos ánimo. ¿Por qué? Porque estas cosas que tienen que pasar, todas suceden para que el reino sea establecido. Así que cobraremos ánimo cuando estas cosas pasen porque sabemos que el tiempo del regreso del Mesías y el establecimiento de su reino estará cerca. Así que verso 6. Porque la sangre de los santos y los profetas que ellos rociaron, que ellos derramaron, esta sangre habrán de beber, porque tu retribución por su sangre ha llegado. Verso 7. Escuché otra voz del altar decir: Sí, Señor Dios de las huestes, verdaderos y justos son tus juicios. Esta es la tercera vez que esta frase o una frase parecida aparece en los últimos 2 capítulos. ¿Por qué? Para decirle al lector que todo lo que está sucediendo aquí está basado en la verdad de Dios. ¿Y cuál será? Que Él castiga el pecado. ¿Qué más? Todo esto es justicia, es la justicia de Dios. Muchas personas cuando escuchan esto no pueden creer que Dios, el Dios del Nuevo Testamento, esté haciendo esto, pero sí lo está haciendo porque Él es un Dios de verdad. Y si entiendes la Torá y miras los capítulos finales del libro de Deuteronomio, ¿qué nos dice Dios? Él dice, este Dios de santidad dice: he puesto ante ti tanto bendición como maldición. Él nos dice, elige sabiamente para que seas bendecido, pero si no lo haces, la maldición vendrá. Y eso es lo que están experimentando justo ahora en Apocalipsis capítulo 16, el resultado de la maldición. ¿Y cuál es el origen de la maldición? Bueno, es un resultado de la ley. ¿Quiere decir esto que la ley es mala? No. Significa que la ley tiene 2 componentes. La ley puede ser usada para bendecir y la ley puede ser usada para maldecir. Todo depende de la respuesta de la gente, bien sea que se acerquen a la palabra de Dios en fe o que se acerquen con un espíritu rebelde. Avanzamos al verso 8. Leemos aquí: y el cuarto ángel derramó su tazón sobre el sol, y le fue dado al sol que quemara a los hombres con fuego. Ahora, piensen en ello. ¿Saben cuán caluroso puede tornarse el sol durante el verano? Lo que vemos es que, de una manera muy particular, Dios aumentará el calor del sol y quemará a la gente. Esta es una palabra de gran intensidad. Los quemará, y dice que, ¿qué más hará? Dice que ellos serán quemados con gran calor. ¿Y cuál es su respuesta? Es increíble. Dice que ellos blasfemarán el nombre de Dios. ¿Por qué su nombre? Recuerden lo que ya hemos comentado. Nombre es sinónimo de carácter. Lo último que estas personas querrán hacer es reflexionar, someterse al carácter de Dios. Piensen por un momento. Ellos están siendo quemados vivos con calor. ¿Y qué es lo que se niegan a hacer? Se niegan a arrepentirse, se niegan a humillarse a sí mismos, se niegan a clamar por misericordia. ¿Qué hicieron en cambio? Blasfemaron contra el carácter de Dios, el Dios que tiene autoridad sobre todas estas plagas. Él podría removerlas, Él podría detenerlas, pero ellos no están dispuestos a buscar su misericordia. Miremos hacia el final del versículo 9. Y no se arrepentirán para darle la gloria a Él.
Eso es lo último. Esto demuestra, como les comenté, lo que la Escritura ha venido declarando con antelación en 3 ocasiones, y es que justos y verdaderos son sus juicios. Quiero decir, no estamos hablando aquí de un grupo de personas que quizás simplemente ignoran la existencia de Dios, que puede que vivan sus vidas sin percatarse del mundo espiritual. Y ellos simplemente tienen mala suerte. No estamos hablando de gente así. Hablamos de personas a quienes Dios se les ha revelado de una manera poderosa, de una manera innegable. Y cuando su castigo empieza, con solo 1/3 de fuerza durante el juicio de las trompetas, ellos no responden. Y ahora con esta ira consumidora cayendo sobre ellos, vemos también la misma actitud: 0 humildad, 0 arrepentimiento, 0 clamor por misericordia y perdón. ¿Y qué siguen haciendo? Continúan blasfemando su nombre, su carácter, y rechazan darle la gloria a Dios. Miremos ahora el verso 10. Y el 5º ángel derramó su tazón sobre el trono de la bestia, es decir, sobre su autoridad, y dice que su reino se quedó en tinieblas. Y noten lo que ocurre. Estos individuos que pertenecen a este reino, dice que rechinaron sus dientes y sus lenguas se enrollaron debido al dolor de esta plaga. ¿Cuál es esta plaga? Es la plaga de la oscuridad. Ahora, hablamos de esto anteriormente en otra lección, y quiero solamente recordarles por qué la oscuridad es vista como una plaga tan terrible. Todo esto debe traer a nuestras mentes lo que aprendimos en el libro de Éxodo. De acuerdo a la tradición rabínica, la peor plaga, la plaga más temible, era la plaga de la oscuridad. ¿Por qué será? Pues recordemos lo que dice la Escritura, que cuando esta plaga golpeó y era una oscuridad única, se utiliza la palabra Éfel, y esa es una oscuridad espesa, y la Escritura dice esto: aquellos que estaban sentados no se podían parar, y aquellos que estaban de pie no se podían sentar. ¿Qué significa eso? Que estaban congelados, no se podían mover. E imaginen algo, imaginen que en un momento todo está normal, como esperas que siempre esté, y de pronto todo se pone oscuro, y no puedes ver nada debido a la densa oscuridad, no puedes oír nada, no te puedes mover, no sabes lo que ocurre. Y eso sucede en un segundo, y continúa por 1 hora, por mediodía, por un día entero, por 2 días, 3 días, pero aquí de lo que estamos hablando es simplemente de usar esas imágenes para referirnos a la plaga de la oscuridad que destruyó la autoridad de este imperio. Y era también una oscuridad dolorosa, porque como dice aquí, la lengua de la gente, sus lenguas se enrollaron. Eso es lo que dice literalmente, se enrollaron dentro de sus bocas. Pero miren lo que dice. ¿Qué hicieron ellos? Ellos blasfemaron contra el Dios de los cielos debido a su dolor, debido a sus llagas, estas llagas que cayeron sobre ellos, la primera plaga, y no se arrepintieron de sus obras. Tenían un espíritu opuesto al arrepentimiento. Ahora, esto nos dice algo sobre la naturaleza de aquellos que enfrentarán el juicio eterno de Dios. No se trata de si tan solo hubiesen sabido. No, Dios en todo este capítulo completo ha venido revelándose a sí mismo de una manera inobjetable. Él ya ha removido la autoridad de este imperio. En otras palabras, este imperio ya no está funcionando como lo había venido haciendo. El poder de este imperio ha sido derrotado por Dios. Pero incluso tras su derrota, ¿qué ocurre? La gente no está dispuesta a arrepentirse de sus pecados. No están dispuestos a confesar su injusticia. No están dispuestos a volverse a Dios. No están dispuestos a buscar su misericordia. ¿Qué nos dice todo esto? Que todo aquel que estará en condenación eterna, la gente con frecuencia se sorprende. ¿Crees tú en un infierno eterno por siempre y siempre, en el que hay dolor y tortura sin fin? Sí, lo creo. ¿Por qué? Lo vamos a ver. La Escritura lo revela. Es el resultado de la verdad y la justicia de Dios. A la gente no le gusta escuchar eso, pero es lo que la palabra de Dios revela. Y está totalmente justificado el hacer eso. ¿Por qué? Noten quiénes estarán allí.
gente que está absolutamente negada a arrepentirse de sus pecados. Bueno, avancemos al verso 12. Dice aquí: y el sexto ángel derramó su tazón sobre el gran río. Bien, esto es importante porque el gran río, como lo vemos, es el Nahar Parrat, conocido en español como el río Éufrates. Y cuando piensas en el río Éufrates, ¿qué debe venir a tu mente? Un concepto, y es el Oriente. ¿Por qué eso es importante? Porque si eres un estudiante de la Escritura, sabrás que el juicio viene del este o del oriente. Ahora, esta sexta plaga es muy importante, porque esto es lo que encontraremos. Hasta este momento, el enfoque de Apocalipsis capítulo 16 ha estado sobre todas las naciones, es decir, el mundo entero, todo el planeta. Pero empezando con la sexta plaga, habrá un movimiento hacia Jerusalén. Esto es importante porque Dios quiere que veamos la importancia de Israel y la ciudad santa, Jerusalén. Tantas veces escucho a la gente decir, ¿sabes? Dios no está interesado en las propiedades, a Él no le importan los terrenos, ni se fija en determinado país, pero sí lo está. Necesitamos ver que Él ha santificado esta tierra. Esta tierra es importante, es parte de su reino. Vamos a ver que Jerusalén es llamada la ciudad santa por un propósito. Un gran rey gobernará desde este lugar durante 1000 años. Y cuando desechamos estas verdades bíblicas, les diré algo que va a suceder. La palabra de Dios se desploma. Porque una vez remueves la verdad de la Escritura y quitas versículos bíblicos y cambias las cosas, estás en una pendiente resbaladiza. Cuando aplicas principios de interpretación y dices, sé que aquí dice esto, pero es solo una alegoría, no debemos espiritualizar eso, son solo cosas simbólicas. Cuando empezamos a hacer eso, tendremos que permitirle a la gente hacer lo mismo en otros lugares de la Escritura y despojamos a la palabra de Dios de su autoridad. Veamos de nuevo el verso 12. Y el sexto ángel derramó su tazón sobre el gran río, el río Éufrates. Y sus aguas se secaron con el fin de lograr un propósito. Y ese propósito era que fuese preparado un camino recto para los reyes. ¿De dónde? Si no supieras que el Éufrates es un sinónimo del oriente, noten lo que dice, para hacer un camino recto para los reyes del oriente. Esto será importante porque vamos a ver que estos reyes juegan un rol muy importante en el siguiente capítulo, el capítulo 17. Estamos llegando a un pasaje de la Escritura que habla de la batalla de Armagedón. Y quiero preparar el escenario para el estudio de la próxima semana, porque una de las preguntas que deberías estarte haciendo es la siguiente. ¿Es la batalla de Armagedón la misma batalla de Gog y Magog? Y la respuesta es sí, sí lo es. Debemos preguntarnos, ¿dónde tendrá lugar la batalla de Armagedón? ¿Qué intenta revelarnos Dios sobre esa batalla? ¿Y cómo debemos responder a ella? ¿Qué conocimientos debemos obtener de ella para aplicarlos a nuestras vidas hoy? Todas estas cosas son vitales para lograr un entendimiento correcto sobre lo que Dios hará en los últimos días. Ahora, hay algo más que resulta igualmente significativo. Dice, más adelante en este capítulo 16, sobre esta sexta plaga que tiene que ver con el río Éufrates, habla sobre Armagedón y recalca que esa palabra está en hebreo. Déjame comentarte algo. Si el libro hubiese sido escrito en hebreo, no habría necesidad de que lo hubieran hecho así. Las personas leerían este libro en hebreo y no necesitarían saber qué significa la palabra Armagedón, porque ya lo sabrían. El hecho de que esté escrito así y que se explique su significado demuestra que el libro no fue escrito en hebreo, sino que fue escrito en griego. Entonces dice, y el sexto ángel derramó su tazón sobre el gran río, el río Éufrates, y sus aguas se secaron para preparar un camino recto para los reyes del oriente. Y miré, y he aquí. Ahora, ¿quién entrará en acción aquí? El dragón. Ese es Satanás.
Él es aquel que liderará a estos reyes. ¿Por qué? Recuerden lo que aprendimos cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 12 y lo que aprendimos cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 13. Existe una estrecha relación entre la bestia con 7 cabezas y también 10 cuernos, y habrán 10 coronas en cada uno de estos cuernos. Descubriremos en el próximo capítulo, vamos a descubrir en el capítulo 17, que estos cuernos son reyes. Entonces, estos son los reyes del oriente que vienen, ¿y a qué vienen? A hacer guerra en Jerusalén, debido a que ellos quieren destruir la ciudad de Jerusalén, quieren destruir el templo. ¿Por qué? Por esta razón, porque se oponen a la adoración. Cuando piensas en Jerusalén, ¿qué debe venir a tu mente? Este es el lugar donde Dios decidió que su nombre habitase. Nombre, sinónimo de carácter. Entonces, ellos quieren borrar, ellos quieren destruir, quieren eliminar todo lo que tenga que ver con el carácter de Dios. Porque el carácter de Dios es un carácter victorioso. Y ese es el carácter que tú y yo debemos esforzarnos por demostrar. Entiendan que Él dice, en el lugar en el cual he decidido hacer habitar mi nombre, allí es donde construyó su templo, y templo es sinónimo de adoración. Entiendan la relación entre adoración y la manifestación del carácter de Dios en tu vida. Bueno, vamos a terminar este estudio y nos veremos de nuevo la próxima semana al concluir Apocalipsis capítulo 16 para entender esta gran batalla, la batalla de Armagedón. Hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga ricamente. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.